Hoy en Mujeres al Aire tenemos una historia muy inspiradora de una mujer que a pesar de las adversidades salió adelante. Ella es Lorena, es comunicadora social, pero también es empresaria y nos trae su historia, en la cual vemos que de las adversidades siempre sale lo mejor y nos viene a presentar su línea de té Pausate. Gracias Mayu, muchas gracias a todos por esta invitación, pues muy contenta de estar aquí acompañándolas en esta noche. Mayu, pues yo soy comunicadora social y periodista y ejercí pues el periodismo durante pues varios años, la comunicación en organizaciones, pero pues en un ritmo acelerado, agitado. Vivía en Bogotá. Como que uno entra en una vida en piloto automático donde pues se convierte en la misma rutina de trabajo, ir a la casa, descansar, trabajar, y pues la verdad, la vida y el cuerpo te cobra todas esas cosas cuando no le das una pausa al cuerpo, cuando no eres consciente de tu salud. Y en la pandemia, en 2020, me diagnosticaron cáncer de seno. Entonces te cuento todo este antes porque pues de ahí empieza a nacer toda esta idea. Yo pues empecé a consumir el té hace bastante tiempo, en 2011 más o menos. Lo conocía como la mayoría de gente lo conocemos, que es el té en bolsita. Bueno, cuando pasé por el proceso del cáncer de seno, en mi casa, yo vivía en Bogotá, estábamos en pandemia, pues no salíamos de casa, yo pues estaba en pleno proceso y recibí de regalo de muchos amigos té, porque sabían que me gustaba mucho. Y fue en ese momento que yo dije, pues el té de verdad se convierte como en ese refugio, en una bebida que me hacía sentir mejor emocionalmente, que me calmaba, que pues a pesar del tratamiento y todo, yo seguía trabajando y en esos momentos de trabajo y de estrés, pues también yo me sentía pues un poco como refugiada en el té porque me daba tranquilidad y relajación. Y entonces empecé a investigar. ¿Te acuerdas que en pandemia nos metíamos a cursos de todo? Bueno, Sí. yo también me metí a cursos de todo y entre esos me metí a cursos de té, de introducción al té, a conocer un poco más allá sobre la planta, las propiedades y darme cuenta de todas las propiedades para la salud que tenía. Bueno, pues a partir de eso empecé como muy curiosa con este tema del té. Yo me recuperé de este cáncer, afortunadamente. Tuve quimioterapia, radioterapia, cirugía, y seguí trabajando, seguí mi camino, claramente con una vida mucho más consciente, más saludable, pero al mismo tiempo siento que como que yo no entendía como cuál era ese llamado, eso que me había pasado para aprender, que en ese momento no lo tenía tan claro. Y pasaron los años y yo pues seguí normal, trabajando, ya con una vida, tomando como la vida normal, y me diagnosticaron un cáncer de colon. Por segunda vez diagnosticada con esta terrible enfermedad. Así es. Entonces, bueno, pues para ese momento yo tenía 2 trabajos. Y bueno, pues creo que ese fue el segundo sacudón y el que ya me hizo tomar decisiones. Yo pues había tomado un curso de sommelier de té, una certificación en Argentina. Había hecho justamente ese año esa certificación, estudié, porque tenía como en mente que era algo que me apasionaba y me llamaba mucho la atención y que en algún momento yo quisiera como poder dedicarme a algo que tuviera que ver con el té. Y eso lo pensé en su momento, pero con lo de la enfermedad otra vez me desvié, me desorienté de ese camino y pues empecé pues a hacer mi tratamiento otra vez, a recuperarme de esto, que afortunadamente en ambos casos fueron detectados muy a tiempo y eso hizo la diferencia, hizo que pues pudiera superar ambos cánceres. Y bueno, a partir de ese momento dije yo no sé qué más tengo que esperar, pues ya es el momento y la vida me lo está mostrando. Yo quiero como hacer por lo que yo vibro y me apasiono y me gusta y me hace feliz, y me lancé al emprendimiento. Sí, Lorena, antes de hablar del emprendimiento, que es fantástico todo este mundo del té y todo lo que conlleva, los rituales y cómo se desarrollan diferentes partes del mundo,
hablemos acerca de algo muy importante que dijo, lo descubrí a tiempo. Yo creo que hacer como un llamado a todas las personas que nos están oyendo, de pronto cuál fue como esa señal o qué fue lo que le hizo a usted que, bueno, algo está mal en mi cuerpo, voy a ir al médico. Sí, gracias Mayu, porque eso es una pregunta que poco me hacen y me parece que es impresionantemente importante. Y te voy a hablar primero del cáncer de seno. Yo misma me sentí una bola que no era normal, que yo no solía sentirme, pero como estábamos en pandemia y no podíamos salir, pues yo dije no, pues voy a esperar, pero no, a mí me gana la ansiedad o la curiosidad y yo dije no, yo mejor voy al médico y gracias a Dios pues hice caso a ese llamado del cuerpo y fui al médico en pandemia. Y ahí lo descubrí porque yo misma me toqué y es algo que no hacemos las mujeres. La importancia de la palpación, ¿no? Del autoexamen, de tocarnos, de conocernos y actuar a tiempo, porque a veces por miedo de qué es, nos quedamos con la duda y decimos no, después puede ser pues imposible de tratar. Entonces creo que en ese caso pues creo que jugó pues un papel muy importante el actuar a tiempo, el hacer caso omiso a lo que nos decían en pandemia, que no podíamos salir a los hospitales y a las clínicas porque era más peligroso ir a una clínica que quedarse en casa. Pues en mi caso no lo era y eso fue lo que me salvó. Sí, porque si no la mataba, la pandemia la hubiese podido matar el cáncer. ¿Y el segundo tipo de cáncer cómo se descubrió? ¿A raíz de estudios o también fue otra señal? Ese aún, sí, señales del cuerpo. Por eso me parece tan importante como decirle a las mujeres y también a los hombres que cuando el cuerpo ha cambiado y cuando uno siente cosas diferentes, pues no lo puedes normalizar y no puedes simplemente dejarlo pasar. Un cáncer de colon, descubrirlo es muy difícil. Ya cuando uno descubre es porque tiene dolores, o sea, cuando ya está muy avanzado. Y en mi caso no fue así porque yo estaba muy atenta a esas señales. Claro, yo ya venía de una enfermedad y creo que eso me hizo ser un poquito más aguda en esas señales, pero pues yo ya me sentía cansada otra vez, no me sentía con la misma energía que venía teniendo meses atrás, y empecé a bajar de peso inexplicablemente. Y yo creo que esa señal es esto como muy específica, ¿no? Cuando sí, las personas empiezan a perder peso. Yo creo que ahí es donde tienen que decir, bueno, algo está pasando, no está bien. A perder peso o a sentirse cansados. Uno cree que uno es normal sentirse cansado y sin energía. Yo llegaba a las 3 de la tarde y yo sentía que había pasado un día maratónico y era posible que no hubiese hecho más que estar sentada trabajando. Y era un cansancio físico, como desgano. Empezó a bajar de peso y ya dije, bueno, voy a ir a hacerme exámenes. Me hicieron exámenes y todo salía bien. Bueno, el internista, que fue muy insistente, que de verdad se lo agradezco muchísimo porque siento que gracias a él también pude tener ese diagnóstico a tiempo, dijo, no me gusta eso de bajar de peso inexplicablemente en un mes. En menos de un mes yo ya estaba bajando varios kilos y me manda a hacer una colonoscopia, una endoscopia, y yo simplemente lo tomaba como algo de rutina. Y realmente me sorprendió mucho el diagnóstico. Claramente no lo esperaba. Yo pensé que era pues un tema más de anemia o algo similar, que nos podemos confundir con esos síntomas porque ahora todos se lo preguntamos a Google y a ChatGPT. Al señor Google. No. Entonces, eso le iba a preguntar, Lorena, porque la primera noticia fue pues un choque, porque uno asocia cáncer con muerte inmediatamente y depende del médico con el tacto que le dé a uno esa noticia tan grande, o si uno va solo o acompañado, influyen muchos factores. La primera impresión, bueno, el choque, que fue el primer cáncer de seno, y cómo tomó ya el segundo, o sea, más preparada o fue el golpe fue igual. Yo creo que me dio mucho más duro porque ahí sentí que de verdad mi vida estaba en riesgo, porque pues tú superas uno y ya, bueno, listo, estuviste muy de buenas porque lo encontraste a tiempo, lo superaste y todo salió bien, pero un segundo ya uno siente que es que tiene más.
y entonces como que se le convierte a uno en un tema también de ansiedad, de sentir que tienes algo más, que eso no es el único diagnóstico, que de pronto ya hizo metástasis, que puede reaparecer, puede volver a aparecer. Claramente ese segundo diagnóstico creo que sí fue más duro de entenderlo, de asimilarlo, sobre todo pues que también como que el proceso fue distinto, este proceso fue mucho más sencillo, y a pesar de eso para mí fue duro porque era solo la cirugía, una cirugía que me costó mucho porque pues es una cirugía difícil, que tiene que ver con el colon, el sistema digestivo, toda esa parte es muy delicada. Entonces yo sentía más miedo y me sentía mucho más insegura en ese momento, pero bueno, yo creo que la vida me dio estas dos oportunidades para darme cuenta de todas esas señales que han sido importantes en mi vida y podérselas transmitir a mi familia, por ejemplo, porque no es un tema de genética. En mi casa nadie, o de mi familia nadie afortunadamente ha sufrido cáncer, y pues esto nos prendió la alarma a todos para estar más pendientes de nuestra salud, y pues a mis amigas y a quien puedo contárselo yo lo cuento porque siento que es algo que hemos dado por sentado, la salud, y sin salud no tenemos nada. No, y que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué a mí? O sea, uno a veces la pregunta que tiene que hacerse es ¿para qué a mí? O sea, eso ¿para qué viene a cambiar mi vida? Y yo cómo puedo cambiar la vida de los demás, porque en su caso, pues después de ser comunicadora, trabajar en medios, el estrés, el corre, todo, yo creo que eso también detona el cansancio físico y que aparezcan enfermedades y todo eso, pero aparece ahí lo que usted dice, esa nueva emprendimiento, esa nueva iniciativa, y como que se le prende el bombillo o se le despierta esa inquietud que tenía ahí guardadita, y aparece este emprendimiento. Páusate. Sí, yo, bueno, yo tengo que ser sincera, y esa pregunta del por qué incluso vive todavía, o sea, pues, porque sí es, digamos que más allá del propósito que ya luego pude conectar, que sí es cierto el para qué hoy tiene respuesta, y es Pausate, pues el por qué todavía me surge a veces, porque pues detrás de todo el tema de salud, pues hay respuestas normalmente que nos dicen que esto pudo ser genética, que pudo ser la alimentación, que pudo ser, y todo eso uno no lo sabe, ¿no? Pero bueno, pueden ser tantas cosas que al final lo que ahora sí, como tú lo dices, tiene que importar es el para qué, y de acá surge pues esas ganas de emprender y de hacer algo que yo quería, que soñaba, y era aprender del té, poder compartir todo eso bonito que me había hecho en mi vida, todo eso que yo sentía tomándolo, qué bienestar me había dado físico y emocional, poderlo compartir con otras personas, y por eso nace Pausate. Lorena, antes de entrar de lleno en el té y todo ese ritual, lo que conlleva de su empresa, quiero hacerle una pregunta, pues usted está en libertad de contestarme o no, si quiere, pues de pronto, no sé, o sea, en estos momentos que ya ha superado 2 tipos de cáncer, de pronto hay ese miedo ahí latente que pueda aparecer por tercera vez, o cómo maneja eso. La primera vez yo no hice terapia, yo tuve el cáncer de seno, y a pesar de las recomendaciones de muchas personas, yo decía que yo estaba bien y que no necesitaba, y lo manejé de esa forma. Para el segundo cáncer después de la cirugía necesité terapia, porque yo, a pesar de que después de la cirugía fui al médico a recibir los resultados de la biopsia, a que me dijeran que seguía, y el médico lo que me dijo fue: estás limpia, no sigue nada porque ya estás libre de cáncer, te quitamos todo el tumor y no quedan rastros. Pues eso es una noticia increíble, y por más de que eso era una gran noticia, yo no lo podía tomar así. O sea, a mí eso no me dio alegría, me dio una angustia terrible, y a partir de eso me di cuenta que de verdad yo necesitaba ayuda, porque era el miedo constante de: sí, hoy me dicen esto, y la próxima semana qué van a decir, y la que sigue, y en el próximo examen que me vuelvan a hacer qué. Entonces como que yo no me lo creía todavía,
pero con terapia claramente esa ansiedad por pensar que voy a volver a reaparecer, pues se silenció. Yo no digo que haya desaparecido, pero al menos no es una tortura, no es una cosa que me ronda en la cabeza. Y pues yo espero que así sea, que esto haya sido el final pues de esos episodios, que si no lo es, pues siento que tengo otras herramientas, pero bueno, eso ya será otra historia y espero que no sea. No, Lorena, mujer valiente, y la importancia también de tomar terapia, porque las personas piensan que ir al psicólogo, ir al psiquiatra es cuando la persona está prácticamente, entre comillas, loca, pero no, todas las personas necesitan desahogarse, y qué más con un profesional. Pero así como el té calienta el alma, la música también. Vamos con esta voz femenina que es una colombiana que queremos mucho y admiramos mucho. Ella es Gracie Rendón con Quiero Más. Lorena, ¿qué significa para usted la palabra pausa y cómo puede invitar a las mujeres a tomarse una? La pausa es todo, porque yo creo que es que para todas las mujeres y los hombres, creo que ahí es para todo el mundo. Vivimos en ese ritmo frenético del trabajo, del estudio, de la rutina, del trabajo en casa. Las mujeres que trabajan en casa, pues respondiendo por su hogar, sus hijos, todos necesitamos esa pausa, porque necesitamos darle un descanso a la mente y al cuerpo. Entonces, sí, esa es la invitación justamente de Pausate, darnos un espacio para nosotras. No hablo de un espacio que implique pues invertir algo de dinero, no hablo de un espacio de horas, hablo de minutos al día donde podamos tomarnos un té y respirar, descansar, hacer esa pausa y luego continuar con más energía, con el cuerpo relajado, con la mente ya más tranquila, más calmada, y de eso se trata pues la pausa con el té. Páusate, de la tierra al espíritu. Hablemos de ese té, de los ingredientes que utiliza y cómo preparar un buen té, porque yo creo que muchos lo hacemos equivocadamente. Sí, sí, bueno, de la tierra al espíritu es porque pues el té viene de la tierra. Es una planta, se llama Camellia sinensis, es una única planta y de ahí se derivan los tipos de tés que conocemos: té blanco, té verde, té negro, sí, como hay muchos más, pero pues les hablo de estos comunes. Entonces de esa misma planta pues vienen estas variedades. Yo pues ¿qué hago? Transformarlos o volverlos mezclas de té con otros ingredientes. Y estos ingredientes pues también son de Colombia, diferentes regiones. El té se cultiva en Colombia, en el Valle del Cauca, es algo que la gente no sabe, pero en el Valle del Cauca hay cultivos de té de muy buena calidad que se exportan a Estados Unidos y a Europa, y ese té en hoja suelta. Y cuando tú me hablas de prepararlo, pues siempre estamos acostumbrados al té en bolsita, que es un té pues que conocemos porque así mismo hacen las aromáticas y demás. Pero la invitación de Pausate, y de esto me parece súper importante hablarlo, es que hagamos esa transición del té en bolsita al té en hoja suelta, por varios motivos, principalmente porque el té en bolsita es el residuo, la pasilla que llaman en el café, pero en el caso del té, es decir, cogen las hojas de menos calidad, las que están más antiguas, más viejas en el arbusto, incluso con los tallos, trituran todo eso y lo meten en estas bolsitas. Para darle sabor y aroma le ponen aromas artificiales, no son naturales. ¿Por qué? Porque al triturar el té pierde todo el aroma y el sabor, entonces lo tienen que saborizar y aromatizar. Y además de eso, pierde todas sus propiedades. Entonces no estamos haciendo nada. Una bolsa de té es un residuo más para el planeta, y una bolsita de té tiene microplásticos. Entonces son razones de peso para no usar bolsitas de té y más bien darle la oportunidad al té en hoja suelta, que no nos quita más tiempo que prepararlo. Es que es simplemente prepararlo igual, pero es en hoja. Y en esa preparación pues tendríamos que tener el infusor, ¿no? Idealmente un infusor, pero ni siquiera. Es muy sencillo de preparar. Tú necesitas es tener una taza de agua, el té en la hoja suelta, lo pones en el agua caliente y luego lo cuelas con un colador, ¿sí? El tiempo de infusión suelen ser entre 2 y 3 minutos, pero depende del té.
Yo te traje, por ejemplo, una muestra que requiere 5 minutos de infusión. Entonces depende del tiempo, depende, digamos, del té, pero pues tú lo cuelas y ya te queda hecho. Eso no te toma mucho tiempo, te toma esos minuticos de tiempo de infusión y ya. Y Lorena, y en Páusate, ¿qué tipos de tés? Son mezclas. ¿De qué sabores? Ajá, sí, las son mezclas. mezclas de la planta del té con otros ingredientes. Entonces tenemos tés verdes, tenemos un té verde que es hecho con frutas como la manzana, la uva deshidratada, tiene limonaria y jengibre, es un té que es digestivo. El té verde se conoce por sus propiedades digestivas, ¿sí? Tenemos otro tipo de té que es el chai, que es muy famoso, lo conocemos como el masala chai. Es un té que tiene diferentes especias como la canela, el cardamomo, el hinojo, que se mezclan con el té negro. Y este té es poderosísimo porque tiene mucha energía, es una fuente de energía enorme. Entonces es un té propio para tomar en la mañana, o se puede tomar en leche, también es muy rico. Tenemos tés blancos. Los tés blancos son los más relajantes de todos, son tés muy suaves que los hemos mezclado, por ejemplo, con flores. Tenemos un té blanco que tiene lavanda, tiene bugambilias o rosas, tiene cascarilla de cacao, y es un té que por toda esa mezcla de flores con el té blanco hacen que sea un té calmante y relajante. Entonces hay diversidad. Esos son los que hacemos, digamos, nosotros, son formulados por nosotros, y también ofrecemos tés del mundo que son traídos de los países de origen del té, que son China, Japón, India, Sri Lanka. Todos esos son los países de origen. Bueno, nosotros estamos vendiendo a través de nuestras redes sociales, de Instagram, pausate_co. Okay. O tenemos página web donde pueden ver toda la carta de té. Además hacemos experiencias, por ejemplo, para cumpleaños, aniversarios, o un grupo de amigas que quieren hacer una cata, una experiencia de té, una ceremonia. Eso lo estamos haciendo. Entonces pueden ingresar a nuestra página web también, www.pausate.com.co. Ahí encuentran como toda la carta de té, las experiencias. Y estamos en Bucaramanga, en la tienda, en el mercado orgánico que se llama Salvaje. Esto queda acá, Barrio La Flora, al lado del Parque La Flora. Ahí encuentran Salvaje, ahí está Pausate, lo sirven a la mesa y también lo venden pues para llevar. Y qué presentación sí, tan está muy linda. ¿Cierto, Mayu? Mira. Así la venden a todas las personas. Sí. Yo quiero que nos describa como el empaque. Bueno, este es un empaque que es un empaque cilíndrico, es hecho en fibra de caña. Es un empaque reciclable, pues que permite conservar sabores y aromas, y pues bueno, tiene un diseño muy lindo. Creo que quisimos reflejar pues toda esta riqueza natural de plantas y de botánica que hay en el país. Es amigable con el medio ambiente. Y es amigable con ¿Y eso para cuántas Este, por ejemplo, es una presentación de 80 gramos que te alcanzan para 16 tazas, pero la ventaja es que tú de una porción sacas 2 tazas, es decir que en el infusor que tienes ahí tú pones la porción de té y luego ¿hasta dónde se coloca el té? Eso es por cucharadas, acá te dice 2 cucharadas, entonces tú pones las 2 cucharadas ahí, lo infusionas en el agua, a los 5 minutos lo sacas, y estas mismas hojitas que ya utilizaste las puedes volver a infusionar en otra taza, entonces te salen de una porción 2 tazas. Y yo quiero que nos explique lo de la ceremonia ya del té. De pronto hay un horario, o qué se debe hacer, cuál es la experiencia que se va a vivir. Bueno, realmente los horarios son importantes, primero porque el té tiene un componente que es el equivalente a la cafeína en el café, que se llama teína, y esta es la misma molécula de la cafeína, pero en este caso tiene 5 veces menos concentración que en el café. Entonces te da energía, te mantiene concentrado y despierto. Entonces por eso, por ejemplo, un té negro, que es el que más concentración de teína tiene, no deberías tomarlo en la noche si tienes problemas de sueño. Es decir, yo me lo tomo ahorita, a mí no me pasa nada porque no tengo problemas de sueño, pero una persona que tiene trastorno de sueño, pues no es aconsejable ni que tome café ni que tome un té, porque tiene el mismo componente que es la teína. Un té blanco, por ejemplo, en la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, un té blanco es muy apto porque el té blanco es el que menos concentración de teína tiene, ¿sí? En las mañanas tomarse el té negro es muy buena opción porque es un energizante. Después del almuerzo tomarse un té verde es espectacular porque te sientes liviano, te desinflama, te sientes liviana después de comer, ¿sí? Entonces eso es una buena opción. Y sobre las ceremonias que me preguntas,
existen diferentes ceremonias en el mundo. Entonces, las más conocidas, la de China, la de Japón y la de Europa en Inglaterra. Entonces, pues en China tienen una ceremonia que es con una intención, lo hacen cuando están sentados en familia, sirven el té, intencionan ese momento, digamos, por un propósito, la salud de alguien, por algo que esté sucediendo en ese momento. En Japón, por ejemplo, los budistas utilizan en sus meditaciones el té porque eso los mantiene concentrados y despiertos. Hay jornadas de meditación de todo un día y ellos pues son humanos y se duermen. Entonces ellos necesitan estar concentrados y toman té para eso, para mantenerse despiertos, pero a la vez relajado el cuerpo en una misma posición. Y hay ceremonia en Inglaterra, digamos que es más tradición que ceremonia, son la tradición que está el afternoon tea, que es el té de la tarde, digamos que lo consumen entre las 3 y las 5 de la tarde más o menos, lo acompañan de sanduchitos, de unos pastelitos que se llaman scones, y bueno, hacen como todo una tradición, un ritual alrededor de esto. Se toman un té negro, normalmente es un té negro, le ponen un chorrito de leche, o cuando no usan leche le ponen limón. Y creo que repiten, ellos repiten el té, ¿no? O sea, pueden tomar el té las veces que quieran. Sí. Allá en Londres. Exacto. Y bueno, así como esas, pues hay ceremonias, por ejemplo, en Marruecos tienen su propia ceremonia, en India tienen su propia tradición también. Entonces en Turquía el té es el té rojo, ¿no? Ellos acompañan como que todas las comidas, o si Mujeres al Aire fuera un té, ¿qué ingredientes tendría? Qué hermosa pregunta. Si Mujeres al Aire fuera un té, yo digo que tiene un té blanco, que es el té más, digamos, como más suave. Es un té delicado, pero a la vez es un té que tiene como también una fuerza, esto se le dice como una complejidad, y además de esto pues tiene otros ingredientes como la lavanda, que permite la relajación del cuerpo. Estoy hablando, digamos, de los tés de pausa té, ingredientes como las rosas, que le dan un dulzor a esta bebida. Entonces pues también como hacer el símil con la mujer, digamos que le aporta todo, la complejidad, el dulzor, el picante, ¡ay, qué buena combinación! Me encanta. Entonces en este caso seríamos un jardín de Carlota. Claro que sí, Mujeres al Aire, un jardín, Andrea. Bueno, pues Lorena, muchas gracias por haber estado acá en Mujeres al Aire.